¿Alguna vez te has molestado por algo que parecía insignificante hasta que descubres que ese algo podría salvar tu vida? Lucas era ese tipo de pasajero que prefería tener todo bajo control. Cada detalle del viaje estaba cuidadosamente planificado. Asiento de pasillo, embarque prioritario y su maleta perfectamente organizada. Había tenido una semana agotadora en Nueva York y ahora solo quería regresar a casa en San Diego sin sorpresas. Pero bastó un instante para que su plan perfecto se tambaleara. Mientras la fila de embarque comenzaba a avanzar, vio algo que lo hizo fruncir el ceño. Un gran perro de pelaje negro con manchas marrones, usando un arnés con la etiqueta «Animal de servicio», se aproximaba con paso firme. A su lado, una mujer joven, de semblante sereno y mirada enfocada, lo guiaba con seguridad hacia el embarque prioritario. Lucas resopló. ¿Ahora los perros también viajan en clase económica?, murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que el hombre delante de él volteara. El perro, al parecer un pastor belga, se acomodó calmadamente junto a su entrenadora, ignorando las miradas. Algunos pasajeros lo observaban con ternura, otros con curiosidad. Lucas, en cambio, sintió que su viaje tranquilo estaba siendo invadido. No tenía alergias ni miedo a los perros, solo una irritación creciente por lo que él veía como una incomodidad innecesaria en un espacio reducido. Pero lo que Lucas no sabía, y lo descubriría demasiado tarde, es que ese animal no estaba allí solo por compañía. Estaba allí por una razón silenciosa, vital y más heroica de lo que cualquiera a bordo podía imaginar. La fila 12 del avión no tardó en convertirse en el foco de atención silenciosa del vuelo. Mientras los pasajeros se acomodaban, Lucas se detuvo en seco al ver que el asiento junto a él, el 12B, estaba reservado para la mujer del perro, y el animal ya se encontraba calmadamente tumbado en el espacio a sus pies. «No puede ser», murmuró con fastidio, colocando su mochila en el compartimento superior con movimientos bruscos. Miró a la azafata como esperando una intervención, pero ella simplemente le sonrió y dijo con tono amable: «El perro está debidamente autorizado, señor. No hay nada de qué preocuparse». Lucas bufó. Se sentó con rigidez, cruzando los brazos, lanzando miradas furtivas al animal. El pastor no se movía. Su respiración era pausada, su postura alerta pero tranquila. Ni un ladrido, ni un movimiento brusco, solo sus ojos, observadores, escaneando la cabina como si entendiera todo. A su alrededor, el murmullo era inevitable. Una pareja detrás de él comentaba en voz baja sobre lo bien entrenado que parecía estar. Un niño en la ventana del otro lado del pasillo le sonreía al perro, que respondía con un leve movimiento de cola. Lucas, en cambio, sentía que su espacio personal estaba siendo invadido. «Esto es ridículo. Es un avión, no un parque», murmuró para sí, sin saber que alguien lo había escuchado. Del pasillo, del otro lado, un hombre de traje oscuro, rostro impasible y mirada cortante, levantó la vista de su celular. Una pequeña placa en su chaqueta decía «Agente Federal». Y aunque Lucas no lo sabía aún, ese hombre no era un pasajero común. El avión ya rodaba por la pista cuando Lucas notó que algo a su alrededor había cambiado. No era solo la incomodidad de tener un perro tan grande al lado. Era otra cosa. Algo en el ambiente que le erizaba la piel. La mujer del perro, sentada justo a su lado en el 12B, no había dicho ni una sola palabra. Su mirada estaba fija en los letreros de seguridad, pero una mano descansaba sobre la cabeza del pastor belga. El animal no parecía dormido ni distraído. Estaba alerta, en silencio, pero despierto a cada sonido, cada vibración del avión. Lucas, irritado pero también cada vez más intrigado, rompió el silencio. «¿Siempre viajas con él?», preguntó con un tono entre curioso y sarcástico, señalando al perro con un leve movimiento de cabeza.
Siempre, respondió ella, sin apartar la vista del frente. Debe ser complicado, añadió él buscando provocarla. Entonces ella giró el rostro, despacio. Sus ojos eran tranquilos, pero intensos. Había algo en su expresión que no dejaba espacio para comentarios tontos. Más complicado sería viajar sin él. Lucas se quedó callado. Por primera vez notó con atención los parches en el chaleco del perro. Uno decía alertas médicas. Otro, con bordes dorados, tenía las siglas K9, Unidad Federal. Sintió un escalofrío. Del otro lado del pasillo, el hombre del traje oscuro lo observaba con disimulo. Su rostro era serio, inmutable, y Lucas empezó a sospechar que aquel pasajero no era uno más. Apenas el avión alcanzó la altura de crucero, una tensión sutil se apoderó de la cabina. El hombre del traje se levantó con calma. Caminó hacia la parte trasera, donde habló en voz baja con una de las azafatas. Lucas no pudo escuchar lo que decía, pero notó un pequeño carnet que colgaba de su chaqueta. Agente Especial R. Peña, Departamento de Seguridad Federal. Cuando el agente regresó y se sentó unas filas más atrás, justo en la 14A, el perro levantó ligeramente las orejas. Su entrenadora reaccionó de inmediato, acariciándole el lomo. «Tranquilo, Knox», susurró. Knox. Ahora Lucas sabía su nombre. Tragó saliva. La irritación que había sentido minutos antes se convertía lentamente en inquietud. Algo estaba pasando. Lo sentía. No sabía qué era, pero estaba allí. Una leve turbulencia sacudió el avión. Algunos pasajeros se removieron en sus asientos. Knox ni se inmutó, pero sus ojos estaban fijos en algún punto más adelante. En la fila 18, un hombre se movía nerviosamente. Abrió y cerró su mochila varias veces. Miraba hacia el compartimento superior con insistencia. Sus piernas temblaban, golpeando el suelo sin ritmo. Lucas lo notó. Miró al perro. Knox seguía en alerta. Su hocico vibraba, olfateando algo invisible. Entonces, la mujer sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo con una luz azul. Empezó a parpadear. El agente Peña se puso de pie de nuevo, esta vez con los ojos muy serios. Lucas comprendió, en ese instante, que ese perro no era un simple acompañante, y que el vuelo estaba a punto de cambiar para todos. El pasillo del avión estaba en silencio, roto solo por el zumbido constante de los motores. Sin embargo, Knox, el pastor belga, comenzó a cambiar sutilmente su comportamiento. Aún no se movía, pero sus orejas giraban en dirección al asiento 18B. Hocico olfateaba el aire con precisión quirúrgica. La entrenadora miró la pantalla del dispositivo. El sensor de partículas había captado una señal leve. No era concluyente, pero tampoco común. Con un gesto casi imperceptible, pulsó un botón en el chaleco de Knox, activando el modo de análisis. Lucas, ahora mucho menos hostil, observaba todo con creciente ansiedad. «¿Qué está pasando?», murmuró, casi sin darse cuenta. La mujer no respondió. Su mirada estaba fija en el asiento del pasajero, nervioso. La mochila que él había colocado bajo su asiento parecía ser el punto de interés de Knox. Entonces, el perro soltó un leve gruñido. No era un sonido agresivo, sino una señal, una advertencia. El agente Peña se acercó, inclinándose hacia la entrenadora. ¿Confirmado? Lectura intermitente, pero algo está ahí. El agente asintió. Luego caminó hasta la fila 18 y se detuvo junto al hombre de la mochila. Le habló en voz baja, mostrando su placa sin hacer escándalo. El hombre reaccionó con sobresalto, defendiendo su equipaje. ¿Hay algún problema? No he hecho nada. Los pasajeros comenzaron a girar la cabeza. La tensión se sentía como electricidad en el aire, y Knox se levantó. Justo cuando el agente Peña pedía con calma que el hombre lo acompañara a la parte trasera del avión, una fuerte sacudida azotó la cabina. Turbulencia. No estaba en el pronóstico.
el avión descendió bruscamente algunos metros, arrancando un grito a varios pasajeros. Las luces parpadearon y las máscaras de oxígeno bajaron unos centímetros antes de volver a su sitio. Fue solo un segundo, pero bastó para que el caos tocara la puerta. En medio del sacudón, el hombre de la fila 18 se levantó bruscamente, agarrando su mochila con fuerza. Peña se interpuso de inmediato, pero el sujeto retrocedió, empujando a una azafata en el proceso. Knox reaccionó antes de que nadie más pudiera hacerlo. Con un movimiento rápido, se adelantó por el pasillo, colocándose entre el hombre y el resto de los pasajeros. Su postura era firme, sus ojos clavados en el sujeto. No ladraba, no atacaba, pero su sola presencia detenía cualquier intento de huida. «Retroceda», ordenó Peña, con una voz que no admitía discusión. El hombre vaciló, temblaba, miraba al perro como si enfrentara a un muro imposible de cruzar, y entonces dejó caer la mochila. El agente la recogió con cuidado. Knox no se movió un centímetro. Los pasajeros contenían la respiración. Nadie hablaba, nadie se movía. El avión, aún sacudido por la turbulencia, se había transformado en un escenario de tensión pura. Y en el centro de todo, un perro que ya había salvado la vida de todos sin emitir un solo ladrido. La mochila yacía sobre el suelo de la cabina como una sombra que todos temían tocar. El agente Peña, con guantes que sacó de su bolsillo interior, la abrió con extrema precaución. Dentro había objetos personales, ropa, una batería portátil, artículos de aseo, pero en un bolsillo lateral, oculto entre papeles doblados, apareció un pequeño envoltorio de aluminio sellado. El dispositivo de Knox emitió un pitido agudo. Al unísono, el perro dio un paso al frente y emitió un leve bufido de advertencia. «¿Qué es eso?», preguntó una pasajera en voz baja. Peña sacó el paquete y lo sostuvo en el aire. Su rostro no mostraba emoción, pero sus movimientos se volvieron más calculados. La textura y el olor no era normal. «Parece ser una sustancia controlada», dijo sin mirar al sospechoso, que ahora estaba contra la pared del avión, pálido, murmurando que todo era para uso personal. El silencio en la cabina era tan espeso como la tensión. «Podría haber sido algo mucho peor», añadió el agente. Knox se mantuvo inmóvil, vigilando. Su sola postura tranquilizaba a los pasajeros. Y mientras algunos se llevaban las manos al pecho, Lucas se dio cuenta de lo que había estado ignorando todo el tiempo. Ese perro no era una molestia, era un protector, uno que acababa de evitar una posible catástrofe. Con el sospechoso bajo vigilancia y el paquete asegurado, el agente Peña se dirigió a la parte trasera del avión para comunicar la situación a la cabina de mando. Pero Knox no volvió a su lugar. Seguía olfateando el aire, con la mirada fija en los compartimentos superiores. La entrenadora, notando el cambio, se inclinó hacia él. ¿Algo más? Knox emitió un gruñido bajo y se desplazó lentamente por el pasillo, hasta detenerse bajo uno de los compartimentos de la fila 17. «No puede ser», murmuró Lucas, que lo observaba todo desde su asiento. La azafata más cercana se acercó, nerviosa. «Ese compartimento no lo abrió nadie desde el embarque», susurró. Peña regresó justo a tiempo. Asintió con gravedad. «Abran con cuidado». Dentro, entre varias maletas comunes, había una sin etiqueta visible. Al abrir el bolsillo exterior, encontraron un pequeño frasco metálico, sin marca ni identificación. Knox volvió a emitir el pitido desde su sensor. La entrenadora se lo pasó a Peña. Este lo examinó y su expresión se endureció. «Esto ser un compuesto químico. Podría, algo que no debería estar en un avión». Los pasajeros ya no sabían si respirar aliviados o seguir conteniendo el aliento. El agente se giró hacia Knox. Le acarició el lomo con respeto. «Buen trabajo, compañero». Lucas, sin decir nada,
se llevó las manos a la cara. Lo que empezó como una queja trivial se había convertido en una historia que jamás olvidaría. El avión inició su descenso final. La voz del piloto, aunque calmada, confirmaba que fuerzas de seguridad esperaban en tierra. Se había activado un protocolo especial tras los hallazgos del perro. Knox estaba ahora en el pasillo, echado pero atento, con las orejas erguidas. Su entrenadora no apartaba la vista del dispositivo. El frasco químico, asegurado dentro de una bolsa hermética, se mantenía bajo custodia directa del agente Peña. Los pasajeros hablaban en susurros, intercambiando teorías, miradas nerviosas, pero también asombro. Muchos habían empezado el vuelo molestos por la presencia del perro. Ahora lo miraban como a un héroe silencioso. Lucas, que había sido el primero en quejarse, ahora se sentía pequeño. Observó a Knox con un respeto que no podía expresar con palabras. Se inclinó levemente hacia su entrenadora. «Te debo una disculpa», murmuró. «Y a él también». Ella lo miró con amabilidad cansada. No hacía falta más. Solo asintió. El avión vibraba al entrar en la capa de nubes. Y aún así, el perro seguía firme, sereno, vigilante. Todos sabían que sin él, esa historia podría haber tenido un final muy distinto. Al tocar tierra, el avión fue dirigido a una zona remota del aeropuerto. Desde las ventanas se veían luces azules, vehículos de seguridad y agentes esperando información. Nadie se levantó, nadie protestó. Todos seguían las instrucciones con obediencia poco habitual. Un grupo especial abordó el avión y escoltó al sospechoso esposado. Los oficiales también tomaron posesión del frasco químico, pero antes de bajar, uno de ellos se detuvo frente a Knox. Se inclinó levemente y dijo: «Gracias, compañero». El perro simplemente lo miró, tranquilo, como si supiera que ese era su deber. Cuando se permitió el desembarque, algunos pasajeros se acercaron para agradecer personalmente. Una madre con un niño pequeño se inclinó. «Eres un héroe de verdad, ¿sabes?». El niño acarició suavemente la cabeza de Knox, quien movió la cola sin perder su postura de trabajo. Lucas fue uno de los últimos en bajar. Antes de irse, se volvió hacia la entrenadora. «¿Puedo saber su nombre?». «Diana», respondió. «Y él es Knox, ¿no?». Ella asintió. Lucas la miró, luego miró al perro. «Gracias por cambiar mi manera de ver las cosas». Knox lo miró como si entendiera, y por primera vez, Lucas sintió que un perro le había dado una lección de humanidad. A veces, los guardianes más silenciosos son los que nos salvan en los momentos más inesperados. Si crees en el poder de los animales para transformar vidas, deja tu like y comparte esta historia con quienes aman de verdad a los perros. Porque Knox no fue solo un pasajero, fue el héroe de todo un vuelo,